Sever Garland tenía 72 años, un hombre que había vivido lo suficiente para ver cómo los sueños se cumplían y se desmoronaban de nuevo. Siempre había creído que su vida había sido buena, sencilla y llena de sentido, hasta hace poco, cuando algo dentro de él comenzó a doler de una forma que no tenía nada que ver con la edad. Nació en Callegup, un pequeño y tranquilo pueblo de Nebraska donde todos conocían las historias de los demás. Su padre era agricultor, un hombre trabajador con manos curtidas y un corazón que deseaba algo más para su único hijo. El sueño de aquel viejo era simple, quería que Sever construyera casas en lugar de arar campos. Y así fue. Estudió ingeniería civil y trabajó durante 4 décadas diseñando centros comerciales y complejos de viviendas por todo el Medio Oeste. No era un trabajo glamuroso, pero le dio estabilidad, reputación y un futuro que ofrecer a la mujer que amaba. Aquella mujer era Octavia, una persona llena de gracia, reflexiva, con una belleza serena que la acompañó toda su vida. Se conocieron en la Universidad de Nebraska. Ella estudiaba literatura, siempre con la cabeza enterrada en los libros, mientras Sever pasaba sus días entre planos y dibujos. Sus caminos se cruzaron una tarde en la biblioteca, y eso bastó. Había en Octavia una fuerza tranquila que lo atrajo. Podía convertir cualquier lugar en un hogar, era simplemente parte de su naturaleza. Tras graduarse, se casaron, se mudaron a una casa modesta y construyeron una vida llena de paciencia, trabajo y comprensión mutua. Octavia trabajaba como bibliotecaria escolar. Tenía el cabello castaño suave, manos delicadas y la costumbre de ajustar sus gafas cada vez que se ponía nerviosa. Los niños la adoraban porque siempre sabía qué historia tocaría sus corazones. Juntos, Sever y Octavia tuvieron una hija, Cordelia. Era todo lo que habían esperado, brillante, talentosa y llena de energía. Octavia la llevaba a clases de música, danza y arte, mientras Sever la ayudaba con matemáticas y ciencias. Eran padres orgullosos que creían haberle dado a su única hija todo lo necesario para triunfar en la vida. Cordelia creció, fue a la universidad y luego se mudó a Omaha para trabajar en una agencia de publicidad. Llamaba a casa cada semana, venía en vacaciones y compartía historias sobre sus proyectos y colegas. Sever y Octavia estaban orgullosos, a menudo se miraban y sonreían, convencidos de que habían cumplido bien su papel como padres. Cuando Cordelia cumplió 32 años, se casó con Barnaby Crane, un consultor financiero 8 años mayor, seguro de sí mismo y de hablar refinado. La boda fue hermosa y costosa, pero Sever nunca se arrepintió del dinero gastado. Su hija se veía feliz aquel día, y eso era todo lo que importaba. Durante algunos años, todo siguió bien, llamadas, cenas familiares, visitas en Navidad. Pero poco a poco, el espacio entre ellos creció. Cordelia llamaba menos. Dejó de visitar, alegando que estaba demasiado ocupada con el trabajo o los viajes. Barnaby siempre estaba presente en el fondo de cada llamada, a veces diciendo una palabra cortés, a veces guardando silencio. Octavia sintió el cambio profundamente. Una madre siempre nota cuando su hijo empieza a alejarse. Intentó preguntar, comprender qué ocurría, pero Cordelia lo evitaba cada vez. Solo estoy ocupada, mamá, decía con ligereza. Sever tampoco insistía, pensaba que quizá así era la vida, que los hijos crecen y la distancia se vuelve algo normal. Pero cuando Octavia enfermó, esa distancia se transformó en algo más duro, más frío. El diagnóstico, cáncer de páncreas, llegó una mañana tranquila como una tormenta repentina. Las palabras del médico resonaron en la mente de Sever mucho después de salir del hospital. Octavia se mostró serena, casi demasiado serena, cuando lo oyó. Iremos día a día, le dijo en voz baja. Pero él podía ver el miedo detrás de sus ojos. Le contaron a Cordelia ese mismo día, y ella lloró, prometiendo venir más seguido, estar presente para su madre. Sever le creyó. Octavia también quiso creerla. Pero con el paso de los meses, Cordelia solo visitó 2 veces, una en el cumpleaños de su madre y otra cuando la situación ya era crítica. Sever pasó cada día al lado de Octavia,
aprendiendo a cocinar comidas que apenas probaba, leyéndole en voz alta sus novelas favoritas, sentándose con ella en la veranda mientras veían ponerse el sol. A veces ella susurraba, quizás fallamos en algo con Cordelia, y Sever no sabía qué responder. Solo le apretaba la mano con más fuerza, fingiendo no oír la tristeza en su voz. En las últimas semanas, Octavia se volvió más ligera, como si su cuerpo hubiera decidido soltar lo que ya no necesitaba. Sever aprendió rutinas que jamás imaginó aprender a su edad, horarios de medicación, sopas suaves que quedaban intactas, maneras cuidadosas de ayudarla a incorporarse sin causarle dolor. Contrató a una enfermera para las horas en que el cansancio lo obligaba a dormir, pero la mayor parte del tiempo la cuidaba él mismo. Hablaban poco. Después de 47 años, muchas cosas ya no necesitaban palabras. A veces él leía para ella un par de capítulos de los libros que solía recomendar a los niños. A veces se sentaban en la pequeña veranda todo el tiempo que el clima lo permitía, su mano en la de él, la calle en silencio, el viento moviendo las hojas. Por la noche, cuando el dolor regresaba y no cedía, Octavia lo miraba y susurraba, quizás fallamos en algún punto con Cordelia. Sever movía la cabeza, incapaz de hablar. Repasaba los años en su mente, los conciertos escolares, las rodillas raspadas, las despedidas en la universidad, las cenas de Navidad. Recordaba las promesas que se hicieron de criar a una hija buena y firme. Recordaba las facturas que pagaron, los sacrificios que hicieron. No encontraba un error claro, solo el misterio de una distancia que se había colado poco a poco y echado raíces. Cordelia llamaba una vez por semana. Sus preguntas eran cuidadosas y breves, como si tuviera una lista que cumplir. ¿Cómo está mamá? ¿Te las arreglas? ¿Sigue yendo la enfermera? Sever respondía con sencillez. Cuando decía que Octavia estaba más débil, Cordelia respondía, aguanta, papá, y cortaba pronto. Él trataba de no juzgarla. Cada persona enfrentaba el miedo a su manera. Se decía a sí mismo que ella tenía miedo de ver a su madre cambiar. Se decía que el trabajo la mantenía ocupada. Se decía que la agenda de Barnaby era complicada. El viernes por la tarde, el médico vino y habló en voz baja en el pasillo. Está cerca, dijo. Quizá un día. Sever le dio las gracias, se sentó al borde de la cama y le dijo a Octavia la verdad con voz tranquila. Ella apretó sus dedos y asintió levemente, como quien ya lo sabía. Cuando el médico se fue, Sever llamó a Cordelia. Le explicó lo que el doctor había dicho. Cordelia respiró al teléfono un segundo y prometió, intentaré ir, pero Barnaby tiene algo importante el lunes, una reunión con un cliente. Veremos cómo lo hacemos. Él dijo que entendía, aunque las palabras se le hicieron pesadas en la boca. Esa noche, Octavia durmió con respiraciones cortas. Cerca del amanecer del sábado 23 de abril, abrió los ojos una vez, encontró su rostro y apoyó su mano sobre su muñeca. Sever le dijo que la amaba, que podía descansar, que él se encargaría de todo. Ella exhaló suavemente y no volvió a inhalar. Él se quedó quieto, contando segundos, luego minutos. La casa cambió de inmediato, el aire se volvió inmóvil, los sonidos más fuertes. Llamó al médico y luego a la funeraria. Observó cómo extraños entraban en el hogar que ellos habían construido y se la llevaban con cuidado. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue inmenso. El reloj de la cocina marcaba los segundos con un sonido demasiado fuerte. El refrigerador zumbaba como una vieja máquina. Sever se sentó en la silla favorita de Octavia porque no sabía dónde más sentarse. Había cosas por hacer, arreglos, llamadas, papeleo, pero primero debía llamar a su hija. A las 10 de la mañana, marcó el número de Cordelia. El teléfono sonó y sonó. Finalmente, ella respondió, con voz somnolienta. Hola, papá, bostezó. En algún lugar detrás de ella, Barnaby dijo algo sobre el café. La garganta de Sever se tensó. Forzó las palabras, una tras otra, simples y claras.
Tu madre falleció esta mañana, alrededor de las 7. Hubo una pausa, de esas que se alargan hasta llenar una habitación. Al otro lado, se escuchó el clic de una puerta de armario. Oh, dijo Cordelia. No fue sorpresa, ni preguntas, solo una pequeña palabra que cayó entre ambos. Sever esperó. Cordelia, preguntó, pensando que la llamada se había cortado. Estoy aquí, respondió rápido. Es que, fue tan repentino. Él miró el espacio vacío donde los libros de Octavia habían dejado una leve marca en el cojín. Repentino no parecía la palabra correcta después de 8 meses. Le contó el plan que ya había preparado, el servicio en la iglesia de San Pablo, el lunes a las 11. Otra pausa. Escuchó a Barnaby con más claridad ahora, preguntando qué había pasado. Un susurro de Cordelia, mamá se fue. Luego ella volvió a hablarle, con una voz pequeña, el mismo tono suplicante que usaba de niña cuando quería saltarse una lección. Papá, el lunes es el cumpleaños de Barnaby. Hemos planeado algo, invitamos amigos, ¿podríamos mover el funeral al martes? Sever miró la foto enmarcada en la pared, los tres en una playa, Cordelia de 10 años, con los brazos alrededor de sus padres, los tres sonriendo al sol. Sintió la imagen y el momento en el pecho al mismo tiempo. La niña de la foto no habría hecho esa pregunta. Habló despacio, midiendo cada sílaba. ¿Quieres posponer el funeral de tu madre por el cumpleaños de tu esposo? La habitación quedó en silencio, salvo por el reloj y el zumbido. Esperó, con el teléfono caliente contra el oído, y sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar, firme y definitivo, como una puerta que se cierra. Cordelia dudó al otro lado de la llamada, su silencio se alargó más de lo que él podía soportar. Cuando finalmente habló, su voz tembló un poco, aunque Sever no supo si era culpa o fastidio. Papá, es que la gente viene y todo ya está organizado. Es demasiado tarde para cancelar. Barnaby se molestaría mucho. Su tono tenía una ligera impaciencia, la de una hija adulta que piensa que su padre está siendo irrazonable. Los labios de Sever se tensaron, pero mantuvo la voz serena. El cuerpo de tu madre no esperará la conveniencia, Cordelia, dijo con la garganta seca. Ella merece ser sepultada. Se oyó un suspiro, luego un apresurado, lo sé, papá, pero por favor trata de entender. Quizá el martes por la mañana. Prometo que vendré entonces. Me quedaré más tiempo, lo juro. Sever permaneció inmóvil. Miró por la ventana, el sol de la mañana tocaba el borde de los rosales de Octavia, los que ella había plantado 20 años atrás. Seguían vivos, seguían floreciendo. Durante un largo momento, no dijo nada. Cuando por fin habló, su voz fue baja pero firme. El funeral es el lunes, dijo. A las 11. Y colgó. No golpeó el teléfono, simplemente terminó la llamada como quien apaga una luz. El silencio que siguió fue más pesado que antes. Durante horas no se movió. La casa estaba llena de la presencia de Octavia, sus libros, su bufanda sobre la silla, sus gafas junto a la lámpara. Todo estaba exactamente donde ella lo había dejado, como si pudiera volver en cualquier momento y preguntarle en qué pensaba tan profundamente. Pero no lo haría. Sever apoyó la mano en el pecho, sintiendo el latido sordo de su corazón. Quiso llorar, pero hasta sus lágrimas parecían demasiado cansadas para salir. Cuando cayó la noche, comenzó a llamar a parientes y viejos amigos. Su voz se mantuvo calmada cada vez que decía las palabras, Octavia ha fallecido. Las palabras empezaron a sonar mecánicas, vacías, como si hablara de otra persona. Algunos lloraron en silencio al teléfono. Otros prometieron venir. Uno a uno, los llamados terminaron, y volvió a quedarse solo. Aquella noche, preparó el té favorito de ella, el que solía beber antes de dormir, y lo colocó sobre la pequeña mesa junto a su silla, por costumbre. El vapor se elevó y luego desapareció. Se sentó frente a ella, susurrando suavemente a la habitación vacía.
No vendrá, Octavia. Nuestra hija no vendrá. Su voz se quebró por primera vez ese día. Afuera, el viento golpeaba las ventanas. La casa crujía. La soledad era absoluta, un silencio tan lleno que parecía una cosa viva. El domingo, el día antes del funeral, revisó sus álbumes de fotos, las bodas, las vacaciones, los cumpleaños de Cordelia. Se detuvo en una, Cordelia entre ellos, sosteniendo un trofeo de piano, el orgullo iluminando su rostro joven. La sonrisa de Octavia era radiante. Sever sintió que algo se apretaba en su pecho otra vez. Pasó un dedo sobre la foto de su esposa. Ella te amó más que a nada, murmuró. Podrías haber venido por ella. Al caer la noche, el cansancio lo arrastró a la cama, pero el sueño no llegó. Se quedó mirando el techo hasta el amanecer. Cuando llegó el lunes por la mañana, se vistió con su traje negro, el mismo que había usado en todos los eventos formales de su vida, bodas, graduaciones, celebraciones. Hoy se sentía más pesado. La iglesia estaba medio llena de rostros conocidos, viejos vecinos, antiguos alumnos de la biblioteca de Octavia, colegas de su empresa constructora. Todos preguntaron por Cordelia. Sever solo asintió y dijo que no había podido venir. El sacerdote habló con suavidad, sus palabras resonando bajo el techo alto. Sever no lloró, ni una vez. Solo miró el ataúd, la madera suave que lo separaba de 47 años de risas, paciencia y silenciosa compañía. Cuando el servicio terminó, fue el último en levantarse, esperando hasta que todos se hubieran ido. Tocó el ataúd una vez, susurrando, hice lo mejor que pude. Luego salió a la luz del sol, los hombros rectos aunque su corazón se sintiera hecho cenizas. Al regresar a casa, preparó té de nuevo, se sentó en la cocina vacía y miró el teléfono. Se preguntó si Cordelia llamaría, quizá con disculpas, excusas, algo. Pero el teléfono permaneció inmóvil. A las 7 de la tarde llegó un mensaje, no una llamada, ni siquiera una voz, solo un texto. Lo siento, papá. Tuvimos invitados todo el día. Iré mañana. Sever lo leyó 2 veces, luego dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. El té se había enfriado. El reloj volvió a sonar más fuerte, marcando segundos que ya no significaban nada. Por primera vez en su vida, Sever Garland sintió algo profundo e irreversible, no ira, no decepción, sino la certeza silenciosa de que el amor, cuando se da por sentado, puede morir mucho antes que el cuerpo. El martes amaneció con un cielo gris y un leve olor a lluvia. Sever despertó temprano, aunque no había razón para hacerlo. Preparó café por costumbre, sirvió 2 tazas antes de recordar que la segunda ya no hacía falta. La casa estaba quieta, como esperando algo que nunca ocurriría. Al mediodía, el coche de Cordelia se detuvo frente a la casa. Él observó desde la ventana mientras ella bajaba, arreglada, el cabello recogido, el gesto cuidado. Barnaby la siguió, llevando un pequeño ramo de flores. Sever no se movió para abrir la puerta hasta que el timbre sonó 2 veces. Cuando por fin lo hizo, Cordelia se inclinó y lo abrazó rápido, con ligereza, como quien teme romper algo frágil. Papá, dijo en voz baja. Vine tan pronto como pude. Él no respondió, solo asintió y se hizo a un lado para dejarles pasar. El aire entre ellos era espeso con todo lo que no se decía. Barnaby dejó las flores sobre la mesa. Lamentamos su pérdida, señor Garland, dijo con cortesía. Sever le dio las gracias, las palabras vacías. Cordelia miró alrededor de la habitación, sus ojos deteniéndose en la silla donde Octavia solía sentarse. Se quedó allí un momento, con las manos entrelazadas, antes de susurrar, no puedo creer que se haya ido. Sever quiso decirle lo silenciosa que había estado la casa, como su madre había esperado cada día verla cruzar esa puerta. Pero no lo hizo. En su lugar, señaló la silla. Se sentó allí hace apenas unos días, dijo. Leía el libro que le regalaste la Navidad pasada. Los labios de Cordelia temblaron ligeramente,
Quise llamar más seguido, dijo rápido, como si quisiera borrar la culpa con prisa. Sever solo asintió de nuevo. Se sentaron a la mesa, los tres. El tic-tac del reloj de la cocina llenaba los espacios que sus voces evitaban. Barnaby habló un rato sobre su trabajo, algo de una reunión con un cliente que había salido bien, su tono casual. Cordelia sonrió débilmente, respondió cuando era necesario, mirando a su padre de vez en cuando. Sever escuchó, las manos cruzadas sobre la mesa. Se dio cuenta de que, entre todas las palabras intercambiadas, apenas se mencionó el nombre de Octavia. Cuando lo hacían, la voz de Cordelia temblaba y cambiaba de tema. Después de un rato, ella se levantó y dijo que quería visitar el cementerio. Sever los llevó en coche, el camino era tranquilo, el aire pesado con una llovizna leve. El cementerio era pequeño y limpio, la hierba aún húmeda por la lluvia de la mañana. La tumba de Octavia estaba cubierta de flores frescas, lirios, rosas, narcisos. Sever la había arreglado él mismo después del funeral. Cordelia se arrodilló, con las rodillas hundiéndose en la tierra mojada. Colocó su ramo con cuidado y susurró, «Lo siento, mamá». Las palabras fueron suaves pero sinceras. Barnaby permaneció de pie junto a ella, con las manos en los bolsillos, incómodo, como si deseara estar en otro lugar. Sever se quedó unos pasos atrás, dándole su momento. Al cabo de un rato, ella se puso de pie y se volvió hacia él. «Ella querría que te cuidaras», dijo, con un tono casi ensayado. «Lo haré», respondió Sever en voz baja. De regreso a casa, nadie habló. Los limpiaparabrisas se movían con ritmo lento, apartando las gotas de lluvia. Cuando llegaron, Cordelia dijo que no podían quedarse mucho tiempo. Barnaby tenía otra reunión temprano al día siguiente. Abrazó a su padre otra vez, el mismo abrazo rápido y cuidadoso, y dijo, «Vendremos pronto, lo prometo». Sever no discutió. Los vio alejarse, las luces traseras desapareciendo en la distancia gris. Dentro, el silencio regresó al instante, envolviéndolo como una niebla. Se quedó en medio de la sala, mirando la silla vacía, el libro a medio leer sobre la mesa y la taza que ella había usado por última vez. El aire aún conservaba rastros de ella, un perfume tenue, papel y hojas de té. Sever se dejó caer en su silla, sintiendo el peso de los años sobre él. Entonces comprendió algo, el duelo no era solo perder a alguien, sino ver cómo el mundo seguía moviéndose como si nada hubiera cambiado. El teléfono permaneció en silencio esa noche. Sin llamadas, sin mensajes. Solo la lluvia golpeando la ventana. Sever pensó en su testamento, los papeles que Octavia había insistido en preparar años atrás. Todo estaba destinado a Cordelia, su única hija. Pero ahora, sentado en aquella casa silenciosa, se preguntaba si realmente lo merecía. No por rabia, sino por claridad. Imaginó lo que Octavia diría. «Sé amable, Sever», susurraría. «Sigue siendo nuestra hija». Pero otra voz dentro de él, tranquila, honesta, firme, respondió, «Dejó de ser nuestra hace mucho tiempo». Permaneció despierto hasta el amanecer, mirando el techo, sabiendo que cuando llegara la mañana, algo dentro de él tendría que cambiar. A la mañana siguiente, el sol se levantó pálido y débil a través de la ventana de la cocina, proyectando líneas delgadas y largas de luz sobre el suelo. Sever se sentó a la mesa, su taza de café intacta. El periódico yacía doblado a su lado, pero las palabras se volvían borrosas cada vez que intentaba leer. No pensaba en noticias ni en el clima, su mente permanecía fija en la tranquila certeza que se había asentado en él durante la noche. Cordelia se había convertido en una visitante, no en familia. Una visitante que llegaba por deber y se marchaba por conveniencia. No la odiaba, la idea de odiar a su única hija era insoportable, pero algo dentro de él había cambiado por completo. No había ira, solo una certeza profunda de que ella ya no comprendía el amor como su madre le había enseñado. Octavia solía decir que el amor no se trataba de grandes gestos, sino de estar presente, de permanecer incluso cuando era difícil.
Cordelia no había estado cuando más importaba. Sever se levantó despacio, caminó hasta el despacho y abrió el pequeño cajón donde guardaban los documentos familiares. La carpeta marcada como «Testamento» estaba arriba, con las esquinas desgastadas por los años. Solo la había leído una vez después de firmarla, sin imaginar que alguna vez querría cambiarla. Pero hoy, al ver la cuidadosa letra de su esposa en el sobre, sintió una calma decidida. Se sentó en el escritorio, desplegó las páginas y leyó las cláusulas. Casi todo, la casa, los ahorros, la pensión, estaba destinado a Cordelia. Deseo de Octavia. Ella creía que su hija siempre llevaría el calor del hogar en el corazón. Sever tocó el borde del papel y susurró: «Te equivocaste, mi amor. No pudiste ver lo que el tiempo haría». No lo dijo con crueldad. Simplemente entendía lo que Octavia nunca tuvo que enfrentar, el silencio de una hija que trataba a sus padres como compromisos. Después de un momento, dobló el documento de nuevo y lo colocó en su lugar. Aún no, pensó. No hasta estar seguro. Los días siguientes pasaron borrosos. Limpió la casa, regó las plantas y se mantuvo ocupado solo para escuchar movimiento. Los amigos pasaban a visitarlo. Los vecinos llevaban comida y consuelo. Cada vez que alguien preguntaba por Cordelia, él decía que estaba bien, trabajando mucho, planeando visitarlo pronto. Era más fácil mentir que explicar la verdad. Al quinto día después del funeral, llegó una carta. Era de Cordelia. La letra se veía apresurada, la tinta desigual. «Papá», comenzaba, «he estado pensando mucho en mamá y en cómo manejé todo. Siento si parecí distante. Es solo que no sabía cómo afrontarlo. Barnaby y yo hablamos, y pensamos que deberías mudarte cerca de nosotros. Hay un complejo para mayores cerca de nuestra casa, muy moderno, seguro, con servicios médicos. Podríamos visitarte cada fin de semana. Sería más fácil para todos». Sever la leyó 2 veces. Las palabras eran corteses, incluso afectuosas, pero parecían escritas por obligación, no por amor. Dobló la carta y miró por la ventana. El arce del jardín se balanceaba con el viento, sus ramas susurrando como viejos amigos. Imaginó dejar esa casa, el hogar que él y Octavia habían construido con 47 años de risas, discusiones y noches tranquilas. El pensamiento le revolvió el estómago. Susurró en voz baja: «Más fácil para todos, menos para mí». Esa noche escribió una respuesta. Fue breve y sencilla. «Cordelia, gracias por tu preocupación. No estoy listo para mudarme. Esta casa guarda el recuerdo de tu madre, y tengo la intención de quedarme aquí. Cuídense tú y Barnaby». No añadió, con cariño, «papá». Solo firmó su nombre, Sever. A la mañana siguiente, envió la carta y se sintió extrañamente más ligero. En las semanas siguientes, Cordelia llamó algunas veces, su voz rápida y distante. Siempre sonaba distraída, haciendo varias cosas mientras hablaba. «Papá, ¿pensaste en la mudanza? Papá, no es saludable vivir solo. Papá, quizá deberías vender la casa, es demasiado grande». Cada vez, él daba la misma respuesta: «Estoy bien aquí». Pero por dentro, pensaba de nuevo en el testamento. Pasaba largas tardes revisando álbumes y diarios, recordando a las personas que realmente habían importado, las que habían mostrado verdadera bondad. Un nombre resaltaba: Amelia Brock, la enfermera que cuidó de Octavia en sus últimos meses. Había sido amable, paciente y realmente afectuosa con ella, visitándola incluso en sus días libres. Sever recordaba cómo solía traer libros y leer en voz alta solo porque a Octavia le encantaba escucharla. Se preguntó dónde estaría ahora. Quizás seguía trabajando en la clínica. Tal vez luchando por llegar a fin de mes, como tantas enfermeras. Un pensamiento se formó lentamente en su mente, claro y firme. Si el amor se demostraba a través del cuidado, quizá era justo devolver algo a quien de verdad había cuidado.
La decisión llegó en silencio, sin ira ni venganza, solo con una sensación de equilibrio. Sever volvió a sacar el testamento, miró por última vez la letra de su esposa y comenzó a redactar uno nuevo. Esta vez, Cordelia recibiría algo pequeño, lo suficiente para mostrar que no había sido olvidada. Pero el resto, decidió, iría a otro lugar, a alguien que se mantuvo fiel al amor cuando el amor más lo necesitó. Los días siguientes pasaron tranquilos. Sever se levantaba temprano cada mañana, preparaba desayunos sencillos y seguía con sus viejas rutinas. Sin embargo, todo lo que hacía le parecía un eco de la vida que una vez compartió. El sonido de una sola cucharilla contra una taza, el crujido del suelo de madera, el espacio vacío al otro lado de la mesa, todos eran recordatorios de lo que ya no estaba. No intentaba llenar el silencio, simplemente vivía dentro de él. Una tarde, condujo hasta el pueblo con el nuevo borrador de su testamento doblado cuidadosamente en un sobre. El abogado, el señor Harris, lo conocía desde hacía años. Cuando Sever entró en la oficina, el hombre levantó la vista de su escritorio y asintió lentamente. Sever, dijo con suavidad, lamento lo de Octavia. Sever asintió, colocando el sobre la mesa. Gracias. Necesito hacer algunos cambios. Harris abrió el expediente, revisando las páginas familiares. De acuerdo, dijo en voz baja. Dígame qué quiere hacer. Sever explicó, con voz firme y deliberada. No mencionó enojo ni decepción, simplemente dijo que la vida había cambiado y que los arreglos debían hacerlo también. Quería que una parte de sus bienes, la casa, los ahorros y la pensión, fueran destinados a una pequeña organización educativa donde Octavia había sido voluntaria. Otra parte a Amelia Brock, la enfermera que había cuidado de Octavia en sus últimos meses. Trató a mi esposa como familia, dijo Sever con calma. Esa clase de bondad debe ser recordada. Harris escuchó sin interrumpir, luego levantó la mirada. ¿Y su hija? Sever hizo una pausa y respondió, le dejaré algo. Lo suficiente para que no se sienta borrada. Pero no más de lo que ha ganado. No había amargura en su tono, solo una resignación serena. Harris anotó los detalles y luego deslizó el nuevo documento hacia él. Firme aquí, dijo. Sever tomó la pluma, su mano firme. La firma se veía igual que siempre, pero algo en ella se sintió definitivo, como una línea trazada no solo sobre el papel, sino a través de los años. Cuando terminó, Harris se recostó en su silla. ¿Estás seguro de esto? Sever lo miró a los ojos. Sí. Estoy seguro. Salió de la oficina sintiéndose más liviano, no feliz, pero libre del peso constante que lo había oprimido desde el funeral. Mientras conducía de regreso a casa, las nubes se reunían a lo lejos, el cielo tornándose suave y plateado. La lluvia comenzó a caer justo cuando llegó, golpeando suavemente las ventanas. Se quedó junto a la puerta un largo momento, mirando las fotos enmarcadas de la pared, su boda, Cordelia de niña, la sonrisa de Octavia. Tocó un marco y susurró, espero que lo entiendas. Esa tarde preparó sopa y se sentó junto a la ventana con un libro, leyendo en voz alta como solía hacerlo cuando Octavia vivía. Su voz fue firme al principio, luego vaciló. Dejó de leer, cerró el libro y contempló la habitación silenciosa. La silla frente a él seguía vacía, pero, de algún modo, ya no se sentía tan sola. A la mañana siguiente, fue al cementerio, llevando un pequeño ramo de tulipanes blancos. El césped seguía húmedo por el rocío. Se arrodilló junto a la tumba de Octavia y apartó unas hojas caídas. Lo hice, dijo en voz baja. Probablemente dirías que estoy siendo duro, pero no podía dejar que pensara que el amor es algo que se programa entre fiestas. El viento sopló suavemente entre los árboles, casi como en respuesta. Permaneció allí un rato, hablando en silencio, no en voz alta, sino del modo en que uno le habla al recuerdo. De regreso a casa, se detuvo en un pequeño café donde él y Octavia solían almorzar cada domingo después de misa. La camarera, una mujer mayor de ojos amables,
lo reconoció. ¿Estás solo hoy?, preguntó con suavidad. Él sonrió levemente. Desde hace un tiempo. Ella asintió, sin insistir, y le llevó su pedido habitual. La comida estaba tibia, sencilla y familiar. Por primera vez en semanas, logró comer todo lo del plato. Al irse, le dejó una propina más alta de lo habitual. Conduciendo de regreso, pasó por el parque donde Cordelia había jugado de niña. Redujo la velocidad, observando a una joven pareja empujar a su hija en un columpio, su risa flotando en el aire. El sonido le tocó algo profundo, una mezcla de nostalgia y silenciosa tristeza. Pensó en Cordelia a esa edad, corriendo hacia su madre con las rodillas raspadas, llorando hasta que Octavia las besaba. El tiempo había tomado a esa niña y la había convertido en alguien que apenas reconocía. Sin embargo, no podía odiarla por ello. Las personas cambian. A veces el amor se desvanece, no por crueldad, sino por descuido. Cuando llegó a casa, la lluvia había cesado y el sol poniente pintaba el cielo de un naranja profundo. Se sentó en el porche, las tablas de madera frías bajo sus pies, y cerró los ojos. Por un instante, casi pudo oír la voz de Octavia a su lado, serena y suave. Hiciste lo que debías, Sever. Sonrió débilmente, susurrando, eso espero. Luego el viento cambió, trayendo el tenue aroma de lilas, sus flores favoritas, y el mundo cayó en un silencio apacible y expectante. Las semanas siguientes pasaron lentamente, cada día doblándose sobre el anterior con una calma silenciosa. Sever había encontrado un ritmo que era a la vez reconfortante y solitario. Mantenía la casa ordenada, cortaba el césped cada pocos días y se aseguraba de que el jardín siguiera vivo. Las rosas de Octavia seguían floreciendo, las rojas que ella había plantado en su 30º aniversario. Cada mañana, se detenía junto a ellas con su taza de café, pasando los dedos por los pétalos como si la saludara. A veces le hablaba en voz baja, contándole los pequeños detalles de la vida, el clima, los vecinos, el nuevo cartero que siempre dejaba la puerta abierta. No era locura, era costumbre, el tipo de amor que se niega a desaparecer por completo. Una tarde, mientras Sever ordenaba cajas viejas en el desván, encontró un álbum que no había abierto en años. La tapa estaba gastada, los bordes doblados. Dentro había fotos de la infancia de Cordelia, cumpleaños, vacaciones, recitales de piano. En cada imagen estaba Octavia, con los ojos brillantes, la sonrisa paciente. Sever se detuvo en una foto en particular, una Cordelia de 10 años entre ellos, con un diente faltante, sosteniendo un pastel con velas torcidas. Ambos se veían tan orgullosos de ella. Pasó el pulgar por su pequeño rostro y sintió un dolor tranquilo expandirse en el pecho. ¿Dónde te fuiste, Cordelia?, susurró al desván vacío. ¿Dónde desapareció mi niña? No esperaba respuesta, pero el silencio que siguió fue más pesado de lo habitual. Aquella noche, se preparó la cena, estofado de verduras, como le gustaba a Octavia. La casa olía cálida por primera vez en meses. Se sentó, comió despacio e intentó no pensar en el asiento vacío frente a él. Después, se sirvió un pequeño vaso de whisky, algo que rara vez bebía, y se sentó junto a la chimenea. Las llamas danzaban en silencio, su luz titilando sobre las fotos enmarcadas de la repisa. El rostro sonriente de Cordelia lo miraba desde una de ellas, eternamente joven e inocente. Levantó ligeramente el vaso y murmuró, por ti, donde quiera que estés. El whisky le ardió en la garganta, pero alivió el peso en su pecho. Más tarde esa noche, mientras se preparaba para dormir, el teléfono sonó. Por un segundo, su corazón se alzó, quizá era Cordelia. Pero al contestar, era la voz de Barnaby, cortés pero distante. Señor. Barnaby llamó una noche y dijo con voz cortés, Señor Garland, buenas noches. Espero no estar molestándolo. El rostro de Sever se endureció un poco mientras respondía con calma que quería. Hubo una breve pausa antes de que Barnaby explicara que Cordelia había estado preocupada, que mencionó que él había cambiado su testamento y que quizá había malinterpretado sus intenciones.
Sever contuvo el aliento por un instante y preguntó si ella realmente le había contado eso. Barnaby, con tono cuidadoso, dijo que Cordelia temía haber parecido indiferente durante todo lo ocurrido, que no había querido parecer descuidada. La voz de Sever se mantuvo serena pero con un filo firme al decir que no había cambiado su testamento por ira, sino por claridad, porque su esposa había hecho sus elecciones. Hubo silencio en la línea, luego Barnaby suspiró y dijo que solo quería comunicarse porque ella había estado llorando por ello. Sever, sintiendo una mezcla de tristeza e incredulidad, respondió que si su hija quería hablar, podía hacerlo por sí misma, y colgó. Permaneció quieto un largo momento con el auricular en la mano, sin sentir enojo, solo cansancio, cansancio de ver cómo el amor se convertía en apariencia. A la mañana siguiente recibió un mensaje de Cordelia que decía que no quiso herirlo, que se había bloqueado porque todo había pasado demasiado rápido, y que iría ese fin de semana para hablar. Sever leyó el mensaje despacio, no respondió, salió al porche y respiró el aire fresco. El mundo parecía en paz, el viento movía las hojas, se oía el zumbido distante de una cortadora de césped y un perro ladraba en la lejanía. Pensó en el perdón, recordando que no era un solo instante, sino una elección silenciosa que se repite cada día, aunque no estaba seguro de tener fuerza para seguir haciéndolo. El sábado, Cordelia llegó sola, con los ojos rojos y el rostro pálido. Cuando Sever abrió la puerta, ella lo abrazó con fuerza sin decir nada, solo susurró que lo sentía, que había cometido un error y que debió estar allí, que simplemente no supo cómo enfrentarlo. Él permaneció inmóvil unos segundos antes de rodearla con los brazos, sintiendo por un momento el calor de antaño, y le dijo en voz baja que estaba bien, que ya estaba allí. Ella lloró en silencio y por primera vez en meses, Sever sintió algo aflojarse dentro de su pecho, como un nudo deshecho. Luego se sentaron en el porche mientras el sol se ponía detrás del arce y hablaron de trabajo, de las dificultades, de los arrepentimientos. Sever escuchó sin interrumpir, como solía hacerlo Octavia, y cuando cayó la noche, Cordelia apoyó la cabeza en su hombro y dijo que extrañaba a su madre. Él susurró que también la extrañaba, y el silencio que los envolvió no fue vacío, sino una paz frágil entre lo roto y lo que aún podía repararse. Esa noche cenaron juntos, y mientras él preparaba té, Cordelia lo ayudó a limpiar la mesa, moviéndose con torpeza, como alguien que intenta recuperar una rutina que ya no le pertenece. Al pasarle los platos, sus manos se rozaron, y por un instante, Sever sintió el mismo vínculo tierno de cuando ella era niña y ayudaba a su madre. El silencio estuvo lleno de sonidos domésticos, el agua, la porcelana, los recuerdos. Más tarde se sentaron en la sala iluminada por una lámpara amarilla que bañaba las pinturas de Octavia, y Cordelia las miró diciendo con voz quebrada que su madre amaba pintar atardeceres. Sever asintió y respondió que ella decía que cada uno era una promesa de un mañana amable. Cordelia, con los ojos húmedos, confesó que deseaba haber estado más tiempo, que creyó que tendría más tiempo. Sever la miró con ternura, viendo en ella a la adulta y a la niña a la vez, y le dijo que el tiempo no espera a nadie, que su madre lo sabía y por eso nunca lo desperdició. Ella admitió haberla fallado, que pensaba que sería fuerte, que estaría bien, que tenía miedo de verla así. Sever respondió con calma que el miedo nos hace actuar de formas extrañas, pero que el amor verdadero consiste en estar incluso cuando duele. Pasó un largo silencio antes de que Cordelia preguntara si era cierto lo del testamento. Sever confirmó que sí, lo había cambiado, y ella asintió despacio con lágrimas en las mejillas diciendo que lo entendía, que tenía razón, que no merecía lo que habían construido. Él le tomó la mano suavemente y le explicó que no se trataba de castigo, sino de entender el valor, que todo lo habían hecho con amor, un amor constante incluso en silencio, y que ella había olvidado lo que eso significaba. Tal vez así lo recordaría. Ella dijo que no le importaba el dinero, que solo no quería que la odiara, y él, con voz serena, aseguró que nunca podría odiarla, que seguía siendo su hija y eso no terminaba. Ella lloró abiertamente, y él le dio un pañuelo bordado por Octavia. Hablaron hasta medianoche, reconstruyendo recuerdos, viajes, cumpleaños, discusiones que ya no importaban. Cuando Cordelia se fue a dormir en su antiguo cuarto, Sever se quedó solo un rato más,
mirando la casa ordenada, llena de libros, fotos y la calma de una vida hecha de amor. Se sentía cansado, pero de un modo suave, como quien al fin ha dicho lo necesario. Antes de acostarse, pasó la mano por el brazo de la silla de Octavia y susurró que ella estaría orgullosa de su hija. A la mañana siguiente, el olor del desayuno llenó la cocina. Cordelia ya estaba despierta, preparando café y huevos como cuando era joven. Sever entró y ella lo saludó con una leve sonrisa. Desayunaron en silencio, pero un silencio tranquilo. Antes de irse, ella prometió volver pronto, y al salir, lo miró con ojos brillantes y le dio las gracias por seguir allí. Él le respondió que viviera su vida, pero que esta vez lo hiciera bien. La vio alejarse desde la ventana, y aunque la casa volvió a quedar callada, no se sintió vacía. Algo en el aire era más liviano, como si Octavia hubiera soltado un suspiro de paz. Esa tarde, Sever volvió a su escritorio, sacó el Nuevo Testamento y lo leyó con calma. Los cambios permanecerían. El perdón no era olvidar, sino encontrar equilibrio. Y en ese momento supo que Octavia lo entendería. Con la luz dorada del atardecer entrando por la ventana, Sever se sentó en la silla de su esposa, cerró los ojos y, por primera vez desde su partida, se sintió en paz, un hombre tranquilo en una casa tranquila, rodeado no de soledad, sino de memoria, amor y el suave ritmo de la vida que continuaba. Una semana después, Sever condujo hasta la clínica con un pequeño sobre y una intención que había estado posponiendo. Preguntó en recepción por Amelia Brock, y la recepcionista sonrió señalándole el pasillo. Amelia estaba en su descanso, sentada en un banco con un vaso de café entre las manos. Al verlo, se levantó de inmediato, sorprendida, y le preguntó cómo se sentía. Él asintió y respondió simplemente, día a día. Ella le indicó que se sentara, y hablaron unos minutos sobre Octavia, los libros que Amelia le había leído, las tardes silenciosas en que una media sonrisa era una victoria. Sever volvió a agradecerle, no con palabras adornadas, sino con sinceridad tranquila, diciéndole que había sido amable con su esposa, que había estado presente, y que eso era lo que importaba. Amelia bajó la mirada, conmovida, y murmuró que Octavia había hecho fácil quererla. Entonces, Sever sacó el sobre de su bolsillo y se lo entregó, explicándole que era una carta que explicaba algo que había dispuesto y que no quería que discutiera al respecto. Ella intentó protestar, pero él levantó la mano y le pidió que lo aceptara como un agradecimiento. Amelia asintió despacio y guardó el sobre en su bolso con una seriedad cuidadosa, como si fuera algo frágil. Antes de que él se marchara, ella le dijo que, si alguna vez necesitaba algo, incluso alguien que se sentara a leer un rato, la llamara. Él sonrió levemente y respondió que lo haría. En el camino de regreso, Sever se detuvo en la pequeña biblioteca donde Octavia había trabajado durante décadas. La nueva bibliotecaria lo reconoció y lo condujo hasta un rincón donde se exhibían los libros infantiles favoritos de Octavia junto a una pequeña placa de bronce que decía, para la señora Octavia Garland, que puso historias en nuestras manos y luz en nuestros ojos. Permaneció allí un largo rato, con las manos entrelazadas, sin decir una palabra. Cuando la bibliotecaria le preguntó si quería decir unas palabras en la próxima noche comunitaria en memoria de Octavia, él aceptó y pidió que fuera algo sencillo, porque a ella le gustaba lo sencillo. 2 días después, Barnaby volvió a llamar, esta vez con un tono menos cuidadoso. Le dijo que había revisado algunos asuntos con Cordelia y que pensaban que sería mejor que las donaciones benéficas se hicieran en vida para mantener la transparencia. Sever escuchó sin interrumpir y, con calma, respondió que agradecía su preocupación, pero que sus asuntos ya estaban resueltos y que Cordelia lo sabía. Barnaby insistió en que las decisiones tomadas bajo la emoción del duelo podían ser precipitadas, y Sever respondió con serenidad que el dolor le había enseñado a decir la verdad, y que su testamento reflejaba precisamente esa verdad. Hubo una breve pausa, seguida de una risa forzada de Barnaby, que dijo que solo querían lo mejor. Sever contestó que él también, y colgó. Ese fin de semana, Cordelia llegó con una cesta de víveres. Cocinó estofado, limpió la cocina y le preguntó si podía acompañarlo a la iglesia al día siguiente. Él aceptó.
Durante la misa, ella se sentó erguida, con las manos entrelazadas y los ojos humedecidos cuando comenzó el himno. Al terminar, se acercó al sacerdote y le preguntó por la organización benéfica con la que Octavia había colaborado. Dijo que quería hacer una pequeña donación mensual y miró a su padre al decirlo. Sever no habló, pero sintió algo ablandarse en su pecho. De camino a casa, Cordelia dijo que no podía reescribir lo que había hecho, pero que sí podía cambiar lo que haría en adelante. Él asintió y le respondió que así es como funciona el cambio. El lunes por la tarde, Sever preparó unas notas para la noche comunitaria en la biblioteca. Escribió algunas líneas, las tachó y escribió menos. Cuando llegó el momento, la sala estaba llena, vecinos, antiguos alumnos, maestros, padres. Sever se colocó tras el pequeño atril que Octavia solía usar durante la hora del cuento. Aclaró la garganta y dijo que Octavia creía que presentarse era una forma de amor que se mostraba cada día para los demás, y que si alguien quería honrarla, debía leerle a un niño, llevar comida a un vecino cansado o devolver un libro a tiempo. La sala sonrió, y él añadió una sola frase más, que ella no desperdiciaba el tiempo, y que ellos tampoco deberían hacerlo. Luego bajó del estrado. Hubo aplausos, algunas lágrimas, y Cordelia lo abrazó después, un abrazo largo y firme, sin prisa, diciéndole que eso sonó como su madre, y él respondió que lo era. La vida volvió a su calma. Sever mantuvo sus rutinas. Se reunió con Amelia una vez para tomar café, nada más, dos personas unidas por la bondad, hablando en voz baja sobre quien las había conectado. Envió un modesto cheque al fondo de la biblioteca en nombre de Octavia y dejó dispuesto que el resto se cumpliera tras su fallecimiento, tal como establecía el testamento. Dejó de contar las horas de silencio y empezó a usarlas, podaba rosales, reparaba un escalón suelto del porche, arreglaba una bisagra que siempre había molestado a Octavia. A veces se sorprendía hablándole en voz alta y no se sentía tonto por ello, porque la memoria era conversación, no ruido. Una tarde, cuando el otoño empezaba a asomarse, Cordelia llegó sin avisar con una caja de marcos antiguos que había mandado restaurar. Juntos reemplazaron cristales rotos y enderezaron los respaldos. Ella trabajó con cuidado, preguntando fechas y lugares, escuchando las respuestas de su padre sin apresurarlo. Al terminar, el pasillo se veía distinto, no como un museo, sino como una vida bien ordenada. En la puerta, ella le dijo que volvería el sábado siguiente para ayudar a reorganizar los álbumes, que Barnaby podía venir si él quería. Sever la miró a los ojos y le respondió con suavidad que viniera ella sola, que Barnaby podría visitar en otra ocasión. Ella entendió. Esa noche, Sever se sentó en el porche mientras la luz se apagaba. Pensó en la extraña aritmética del amor, lo que se da, lo que se pierde, lo que aún puede corregirse. No imaginó grandes reconciliaciones ni reescribió el pasado. Solo reconoció lo que era verdad, había perdido a su esposa, casi había perdido a su hija, pero se negó a perderse a sí mismo. El testamento permanecería igual. La casa seguiría siendo la misma, ordenada, paciente, un lugar que recordaba. Cordelia vendría cuando pudiera, y él la recibiría sin rencor. La bondad continuaría, no porque se mereciera, sino porque era lo correcto. Antes de entrar, levantó la vista hacia la primera estrella brillante y dijo, Octavia, estamos bien. Las palabras eran simples, no pedían nada, y permanecieron en el aire unos segundos antes de posarse sobre el jardín como una manta ligera. Entró, apagó la lámpara junto a la silla de su esposa y cerró la puerta con suavidad. La casa estaba en silencio, pero no vacía. Conservaba lo que debía conservar, una vida concluida con cuidado, un amor aún presente en las cosas cotidianas y la promesa constante de que el mañana podía ser decente si lo recibía con verdad sencilla. Ese invierno llegó en calma. Las mañanas se volvieron más frías, la luz más lenta en aparecer. La rutina de Sever siguió igual, de antes del amanecer, un paseo corto hasta el final de la calle, unas horas en su banco de trabajo o leyendo junto a la chimenea. El mundo afuera seguía a su ritmo, pero dentro de su casa, el tiempo tenía otro compás, más lento, más suave, lleno de ecos gentiles.
Cordelia cumplió su promesa. Cada sábado llegaba, trayendo víveres o flores, a veces solo su compañía. Ahora hablaban con naturalidad, sin rigidez. Ella preguntaba por las recetas favoritas de Octavia, por las historias detrás de ciertas fotos, y poco a poco empezó a comprender la vida que sus padres habían construido. Un día, mientras miraban juntos un álbum junto a la ventana, Cordelia dijo en voz baja que nunca había entendido cuánto habían sacrificado por ella. Sever sonrió débilmente y respondió que eso es lo que hacen los padres, y que uno solo lo nota cuando envejece. Ella bajó la mirada y dijo que esperaba no fuera demasiado tarde para ser la hija que ambos merecían. Él le tomó la mano y le respondió que nunca es tarde para empezar a estar presente. Esas palabras quedaron grabadas en ella. Empezó a llamar más seguido, no por culpa, sino por deseo. A veces traía libros de la biblioteca, los mismos que su madre solía leer a los niños. Se sentaban juntos a leer algunas páginas, dejando que las historias llenaran el silencio. Se convirtió en su pequeña tradición, silenciosa pero preciada. Una noche nevada, Sever miró por la ventana y vio a Cordelia de pie junto a los rosales de Octavia, quitando con cuidado la nieve de los tallos. Los había envuelto con arpillera, igual que su madre hacía cada invierno. Al observarla, Sever sintió algo profundo y sereno, no era alegría exactamente, sino la paz que llega cuando algo que estuvo roto empieza a sanar. Más tarde, cuando ella volvió a entrar, con las mejillas rojas por el frío, él dijo en voz baja que a su madre le habría gustado eso. Cordelia sonrió, con los ojos cálidos, y respondió que solo pensó que no debían congelarse. Él asintió despacio y murmuró que así era exactamente como ella pensaba. Esa noche, después de que Cordelia se marchó, Sever se sentó solo en la silla de Octavia. Cerró los ojos y escuchó el sonido del viento contra las ventanas. La casa ya no se sentía como un lugar de pérdida, se sentía viva otra vez, como si el amor, ese amor silencioso y cotidiano, hubiera encontrado el camino de regreso a casa. Pasaron los meses y la primavera llegó con su tibieza paciente. El arce del jardín floreció temprano ese año, lleno de hojas verdes y vigorosas. En una mañana luminosa, Sever caminó despacio hasta el cementerio llevando un pequeño ramo de flores silvestres. El aire olía a tierra y lluvia. Se detuvo frente a la tumba de Octavia, limpió la piedra con delicadeza y colocó las flores a sus pies. Dijo en voz baja que todo estaba bien ahora, que su hija estaba aprendiendo, que ambos lo estaban haciendo. El viento sopló suavemente, trayendo el leve repique de las campanas de la iglesia al final del camino. Sever cerró los ojos y respiró hondo. Ya no se sentía viejo ni cansado, se sentía lleno de memoria, de paz, de algo que estaba concluido y, sin embargo, seguía vivo. Al regresar a casa, vio el coche de Cordelia en la entrada. Ella estaba de pie junto a los escalones del porche, saludando con la mano. Dijo sonriendo que quiso darle una sorpresa, y él sonrió también, con la mirada suave, diciendo que lo había logrado. Entraron, prepararon té y pasaron la tarde hablando de cosas pequeñas, libros, jardines, y de cómo el mundo seguía cambiando. Al ponerse el sol, la luz llenó la habitación con ese tono dorado que tanto amaba Octavia. Sever se recostó en su silla y dijo si escuchaba eso. Cordelia frunció el ceño levemente y preguntó qué era. Él respondió que era la casa, que estaba en silencio otra vez, pero que era un silencio bueno. Ella asintió, comprendiendo. Esa noche, cuando las estrellas se alzaron, Sever se quedó junto a la ventana una última vez, mirando el jardín. Los tulipanes habían empezado a florecer de nuevo, suaves y brillantes sobre la tierra oscura. Pensó en los largos años, el trabajo, el amor, los errores y las reparaciones silenciosas que siguieron. Pensó en la voz de Octavia, siempre guiando, nunca desapareciendo. Y entonces, en la quietud, susurró que habían cumplido su promesa. Las palabras flotaron en el aire como una oración, simples y completas. En algún lugar más allá de los árboles, el viento respondió suavemente, llevando el perfume de las lilas por la ventana abierta. Sever sonrió, una sonrisa pequeña y satisfecha que le llegó hasta los ojos.
Luego apagó la lámpara, dejó que la habitación se llenara de sombra tranquila y se quedó sentado, no con tristeza, sino en paz, rodeado de todo lo que realmente había importado.